Bienvenidos a una nueva charla de Cultura Rock en la agencia Paco Urondo en este ciclo 2023. Nos podés encontrar como siempre por todas las plataformas de la agencia. Esto es Facebook, Twitter, YouTube y por supuesto nuestra página web www.agenciapacourondo.com.ar. Vamos a estar conversando esta tarde con Gustavo Bove. Él es periodista, escritor, autor de algunos libros de rock, Malcolm McLaren, Gustavo Cerati, y esta vez nos trae este grandioso libro, un libro novelado, una biografía de Miguel Mateo llamado El Jefe. Así que bueno, Gustavo, muchísimas gracias por este contacto con la agencia Paco Urondo. ¿Cómo estás? Un placer, gracias a ustedes por contactarse. Bueno, Gustavo, decía que este libro maravilloso, esta biografía del jefe que tardó en aparecer 28 años, ¿no? Porque allá por el 95 recién comenzaste a hablar con Miguel de la idea de hacer una biografía, ¿no? Sí, la idea era hacer una biografía en ese momento, él ya llevaba unos años de carrera, algunos hitos importantes, y empezamos a trabajar en base a eso, y bueno, así trabajé 6 meses, compilando material, fotos, realizando entrevistas, y en un momento Miguel me dijo que no creía que era el momento para lanzar una biografía. Bueno, lo acepté, paramos, y el libro quedó durmiendo ahí durante 28 años, y bueno, finalmente la pandemia y todo el tiempo que tuvimos así en pausa, la humanidad en general, me hizo ponerme a trabajar sobre este libro, que era una mochila que tenía, porque tenía un montón de material, mucha gente sabía que se estaba haciendo este libro, me preguntaban todo el tiempo, así que bueno, pude cumplir con Miguel, con los fans de Miguel y conmigo particularmente, creo que es mi mejor libro, sin lugar a dudas. Y encima pensaba, Gustavo, que a comienzos del nuevo milenio vos fuiste jefe de prensa, trabajaste con él también, pero sin embargo no se mezclaron los caminos, no se mezclaron las cosas. No, trabajé durante 2 años como jefe de prensa, él del 2002 al 2004, y en ese tiempo hemos hecho giras juntos, entrevistas, cenas, cumpleaños, algún festejo, y nunca jamás se tocó el tema del libro, hasta que justamente saliendo de la pandemia, ya por el octubre del 2021, Miguel hizo un concierto en el Teatro Gran Rex. Aquel concierto fue recordado porque tuvo invitados a Joaquín Levington y Ariel Minimal. Y después cuando fui a los camarines a saludarlo, le dije que estaba viviendo en Villa Pueyrredón, cosa que es verdad, yo soy de Belgrano, pero la pandemia me agarró viviendo en la casa de mi novia, Villa Pueyrredón, muy cerca de donde nació él, donde creció, jugaba al básquet, el club y demás. Y le dije, bueno, me fui a Villa Pueyrredón para que el día que podamos hacer el libro pueda decir que fui al barrio donde naciste para terminarlo. Y Miguel agarra y me dice, vos vas a hacer el libro cuando yo me muera. Y eso fue como un sopapo bastante importante, como que me despejó el horizonte, porque mis 2 libros anteriores habían sido sobre personas que habían fallecido, lamentablemente. Y nada, y quería hacer el libro con Miguel en vida, que lo tuviera en la mano, que lo tuviera su madre, su hermano, su hijo. Así que bueno, quedó un lindo trabajo, la verdad estoy súper contento. Quería preguntarte un poco de vos también, porque Gustavo, viste, cuando uno recibe un libro, un trabajo de un artista que uno reconoce, admira como Miguel Mateos, también es interesante saber quién lo escribió, ¿no? Y cuando me metí un poco en tu historia, digo, sos un periodista que viene de una camada muy joven, que empezó a los 16 años, y además hiciste tus primeras armas en un espacio, un radial mítico ya, como fue el Submarino Amarillo, ¿no? Trabajando con Tom Lupo, con Marcela Feudale y un equipazo de gente. Contanos un poco esos comienzos, donde también me imagino el vínculo con los músicos era otro. Y era un mundo completamente diferente, el mundo del rock era totalmente diferente, no había tanta parafernalia alrededor del artista rockero. Yo tenía que hacer una nota, no sé, con Miguel Mateo, Gustavo Cerati, Richard Coleman, Daniel Velero, Adrián Otero, y los llamaba a la casa. No había celulares, obviamente, eran todos teléfonos fijos, en línea. Y bueno, sí, empecé a los 16 años como corresponsal de Submarino Amarillo. En ese momento estaba Marcela Pacheco, y después la suplantó Marcela Feudale en la conducción. Estaba Tom Lupo, que hacía un programa también los jueves a la madrugada que se llamaba El Rayo. Bueno, la producción era de Alberto Derritis y Salotti. Así que, bueno, fue un comienzo muy, así como muy arriba, ¿no? En un programa tan mítico, Radio Continental, año 86. Y nada, ahí me enamoré de la radio, del periodismo y bueno, a partir de ahí no paré de alguna manera, ¿no?
¿Y qué recordás un poco de la escena? Ya SAS estaba ahí instalado, 86, hace 3 años que ya había vuelto la democracia, unos 80 para el rock argentino muy milagrosos al comienzo, pero trágicos después, ¿no? Perdemos 3 figuras emblemáticas, Federico Moura, Luca Prodan, Miguel Abuelo, viene la hiperinflación, bueno, todo vuela por el aire también. Digo, ¿qué recordás vos de la escena, de empezar a circular la noche en ese incipiente rock argentino de la primavera democrática, Gustavo? Era un momento muy romántico, yo era muy chico y estaba como viviendo todo de repente, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo escuchaba en la radio no sé, a Miguel Mateo Sasso, a Soda Stereo, y de repente estaba con ellos. Es como que era todo muy extraño, era un ambiente mucho más chico, era muy difícil acceder a tocar a obras o a, no sé, alguna par ni que hablar, estadios para una banda de rock era casi imposible. Y bueno, existían muchos pubs chiquitos, la Esquina del Sol, el Einstein, el Cero. Yo era muy adepto a ver a Los Encargados, la banda de Daniel Melero, me encantaba. Siempre que me preguntaban ahí en la secundaria, cuando empecé a trabajar en la radio, qué banda era mi preferida, yo decía Los Encargados, y todos mis amigos me quedaban mirando como diciendo, ¿quiénes? Fricción estaba La Sobrecarga, Cosméticos, Alfonso se entrega, no sé, infinidad de bandas. Y era todo, no sé si llamarlo underground, pero sí no tenía la masividad que tuvo a partir de fines de los 80 y principios de los 90, ¿no? Donde el rock hace realmente a los estadios, Fito Páez hace Vélez, Soda Stereo presenta Canción Animal en Vélez. Fueron momentos como muy, muy germinales para lo que es el rock como, digamos, música masiva, ¿no? Vos me contabas recién, bueno, que era una época, por supuesto, muy romántica, de lugares pequeños, tal vez, antes de la explosión de los 90 y los estadios, pero también SAS, de alguna manera, con Miguel Mateos a la cabeza, fueron pioneros en estadios y en ser por primera vez una banda telonera. ¿No es cierto, Gustavo? Fue un poco eso lo que pasó con Queen. Y Queen vino en el 82 a la Argentina y el primer grupo telonero de la historia del rock argentino fue SAS. Claro. Algo muy loco, ¿no? O sea, imagínate para hoy una banda de barrio que te llamen y te digan, vas a telonear a los Rolling Stones en el primer concierto de los Rolling Stones en Argentina. Era algo muy loco, pero creo que salieron airosos y bueno, nada, después cómo llega Queen a la Argentina es para escribir otro libro, ¿no? Alfredo Capalvo va a Los Ángeles para contratar a Linda Carter y traerla a la Argentina para hacer un espectáculo con la Mujer Maravilla, que era el personaje de ficción de Linda Carter. Al final Linda Carter se estaba por lanzar como cantante, no quiso venir a la Argentina de ninguna manera, y menos a interpretar su personaje de ficción. Y bueno, en un almuerzo ahí en Los Ángeles conoce a Jim Beach, que era el manager de Queen, y se ponen a hablar y Jim Beach le dice, Freddie Mercury estaría muy excitado de conocer al país que salió campeón del mundo y a un tal Diego Armando Maradona. Y bueno, ahí se empiezan a tejer el negocio y bueno, finalmente llega Queen en febrero del 82 a la Argentina, o sea, perdón, en febrero del 81 a la Argentina. 81. Claro, un año antes de la Guerra de Malvinas y un lustro antes de Janos God, de la mano de Dios, ¿no? Así que, bueno, de hecho Maradona en el Tarzán Show en Vélez los presenta. Hay anécdotas muy divertidas con respecto a esos conciertos. Y volviendo a SAS, bueno, fue una prueba de fuego, ¿no? Digamos, hoy se habla de las bandas que sobrevivieron a tocar con Nirvana y todo eso. Bueno, SAS sobrevivió a tocar con el primer recital multitudinario en Argentina, además. Claro, claro. Sí, absolutamente. Y bueno, y también en esos 80 no podemos dejar de mencionar, Gustavo, a esta maravilla que es Miguel Mateo Sass. Yo tengo la edición, el CD con el logo de Musimundo, ¿no? La primera tirada. Un cassette que yo llevaba de muy pequeño a mis viajes a Tucumán para mi familia y me iba con mi cassette a escuchar rock nacional y estaba también este disco que hasta el día de hoy uno lo sigue escuchando porque es una maravilla por todo lo que contiene, un disco que es compacto, que tiene pocas canciones al menos, pero que tiene una energía, una potencia también de lo que era SAS en vivo, ¿no? Y con todo el legado que ha dejado, ¿qué nos podés contar un poco de, no solamente de tu mirada, sino la mirada que tiene con el tiempo, que también está muy bien reflejada en el libro Miguel acerca de Rocas Vivas? Y Rocas Vivas fue un disco que marcó un antes y un después. Vos calculás que el rock argentino no vendía muchos discos, o sea, claro. ¿Me entendés? Se vendían 10.000 discos como mucho, y de repente aparece el fenómeno de Rocas Vivas que excedió también el rock. Yo recuerdo aquella primavera del 85, ¿no? Que fui de viaje, de egresados a festejar el Día de la Primavera
a los lagos de Palermo, y en todos los lugares sonaba Rocas Vivas. Recuerdo que en las mantas los chicos estaban como merendando y sonaban Rocas Vivas. Uno subía al colectivo y estaba Rocas Vivas, en un taxi estaba Rocas Vivas, entraba a una zapatería y sonaba Rocas Vivas. No sé, era un fenómeno sin precedentes. Se fabricaban, vos calculás, a cifra de ahora parece irrisorio, ¿no? Pero se vendían entre 5.000 y 7.000 discos por día de Rocas Vivas. O sea, un fenómeno sin precedentes y que además dejó un par de hitos también para lo que fue el rock argentino también, ¿no? O sea, ese 1985 fue un año muy importante, Primavera Alfonsinista fue un año muy importante para el país, ¿no? Después de tantos años de oscurantismo y dictadura, la gente volvía a festejar, a salir a las calles, a festejar el Día de la Primavera y todo sonando con Rocas Vivas de fondo, como soundtrack, ¿no? Solo se puede explicar los que tuvimos la suerte de vivir ese fenómeno. Porque hoy le contás a un chico a la distancia y se queda mirándote como diciendo, bueno, no es tanto, ¿me entendés? Pero en ese momento era mucho. O sea, el rock se ponía como una música popular a nivel del tango y del folclore, ¿no? Fue un fenómeno impresionante. Había un disco que a la fecha debe haber vendido más de 1 millón de ejemplares, ¿no? Claro. Pensaba también en esto, ¿no? de los 80 y la inserción de SAS en la escena. Y recuerdo haber visto imágenes hace muy poquito, conversando con un periodista cordobés que sacó un libro sobre la falda rock, el maltrato también que recibió Miguel, ese enojo que se pelea con parte del público, ¿no? Allí, esa falda que era hostil no solo para Miguel, sino para muchas bandas que iban para allí. ¿Cómo reflejaste vos, sin espolear demasiado, la inserción de la escena en el gran público rockero de SAS, Gustavo? Bueno, puntualmente ese Festival de la Falda es muy recordado porque le tiraron de todo a todo el mundo. Ahí no había respeto por nadie. Fue el famoso festival donde Charly García dijo la frase cordobeses, hijo de puta, prefiero morirme en Nueva York y en un pueblito de mierda como La Falda. Me acuerdo que Spinetta también había recibido monedazos. Un evento muy complicado a ese nivel, ¿no? Es muy recordado justamente por eso. Y bueno, el rock argentino también, como pasaba en Buenos Aires, empieza a extender por el interior del país, en plazas como Córdoba, Mendoza, Tucumán, Santiago del Estero. Es como que el virus se empieza a esparcir de alguna manera, ¿no? Con 3 bandas que ya tenían el dominio de la escena, que eran Virus, Soda Stereo y Miguel Mateo Zá, ¿no? Así que también, justamente un momento también donde el rock, digamos, empieza a cruzar fronteras. Además, el rock argentino se empieza a escuchar en lugares como Chile, Perú, Colombia. Un momento clave también ese 1986 para lo que es el rock latino, ¿no? Más que el rock argentino. Y un Miguel Mateos que con el tiempo va a hacer su historia fuera de los límites del país, siendo también el primer músico latino, ¿no? Corregime si no me equivoco, Gustavo, que va a tocar en Estados Unidos, ¿no es cierto? Claro, en septiembre del 89 hace el Hollywood The Palace, que es un lugar mítico para la escena musical estadounidense. Ahí, no sé, tocaron los Beatles, los Rolling Stones, Led Zeppelin, Madonna, Prince, y el primer rockero latino en tocar en un lugar de peso, ¿no? En un escenario de fuste, fue Miguel Mateos, bueno, y que abrió las puertas para el rock latino también en los Estados Unidos. Tras eso, después hizo la primera gira importante por ahí también. O sea, fue un momento también muy importante para la expansión del rock argentino a otras tierras, ¿no? México primero y Estados Unidos después, en el año 89. ¿Por qué crees que por ahí Miguel no está dentro del panteón, al menos para, como nos gusta llamar a los periodistas, la inteligencia rockera, ¿no? Uno piensa en Fito, piensa en Spinetta, piensa en Charly, y no está Miguel, al Calamaro, no está Miguel. Un músico que ha sido desde todo punto de vista muy prolijo con su vida, porque ¿no? Hablábamos también, y yo te leí por ahí, su compañera de vida durante toda su existencia. Hay una relación que él comenta con la relación con las drogas también, pero muy íntima, ¿no? Muy de él, ¿no? Muy no vivida a público, ni encontrarlo en un boliche en malas condiciones, pero él acá en tu libro lo menciona. ¿Por estas cosas también crees un poco que no fue y no es tan considerado parte del rock argentino, siendo que es absolutamente un rockero? Y acá hay que dividir el agua en dos, ¿no? Por un lado viene la prensa y el ambiente rockero,
que justamente por todo lo que vos dijiste, Miguel no es un personaje atractivo, ¿no? Nunca salió a decir, hice mi disco de separación, ni me drogué durante 10 días para hacer este disco, ni andaba con productores, no sé, y prostitutas en las oficinas de las discográficas. No era una persona que salía de noche, no es una persona dadivosa, no era una persona de tocarle el hombro a los periodistas para que hagan una buena crítica. Él siempre dice que la música habla por él, lo cual es muy noble también. Eso por un lado, ¿no? Y después por el otro lado, la parte del público, que eso nunca mermó su popularidad. No sé, Miguel hoy sigue haciendo giras por Estados Unidos, México, el año que viene va a Europa, acá viene de llenar un Luna Park en un momento donde la situación económica no es la mejor en Argentina, como todos sabemos. Digamos, a nivel público siempre estuvo presente. Lo que pasa es que obviamente hay una parte mitológica, legendaria, que un panteón que no ocupa justamente por todo lo que te decía, ¿no? Por no tener esas características pintorescas de rockero roto que hizo tan atractivo, no sé, a Calamaro o a Fito, de repente, ¿no? Cosa que tampoco tenía Gustavo Cerati. Digo, hoy Gustavo está canonizado después del accidente y de todo lo que pasó, pero Gustavo era una persona que también era muy mal mirado por la inteligencia rockera. Se lo veía como el cheto, como la persona, el viejo, se trataba de hacer el pendejo, nunca aceptaron su parte de música electrónica. Después, bueno, tras todo lo que pasó, hoy parece impensado que Gustavo haya sido visto de esa manera, pero es un caso muy parecido al de Miguel también, ¿no? Ahí vos decís algo también interesante recién, Gustavo, esta cosa de que, bueno, las letras de Miguel, digo, también que ha sido un gran cronista de la realidad nacional, y tu libro también tiene mucho de eso. En los 36 capítulos que lo componen, digo, decíamos al comienzo que es una historia novelada, que también está haciendo un fuerte anclaje en la historia política y contexto de nuestro país, también para poder comprender mucho más la obra de Miguel. Eso también es otra gran hallazgo y otra gran riqueza que tiene tu trabajo, Gustavo, la parte también histórica. Claro, la idea del libro, obviamente como Miguel es un personaje tan comprometido con la realidad, digamos, no es un cantante de protesta, pero en sus letras están cruzadas por la realidad argentina. Uno escucha Huevos, Exilio en París, o Su me robaste todo, y obviamente está hablando de un contexto político. Y el libro, cuando lo empecé a escribir, quería contextualizarlo también. Más allá de la historia del pibe de Villa Pueyrredón que jugaba al básquet, que yo convertí en el rockero más popular de habla hispana, quería contar también la historia de política argentina de los últimos, no sé, 70 años, 80 años, ¿me entendés? De Perón y Cámpora hasta el kirchnerismo, pasando por el alfonsinismo, el menemismo, el 1 a 1, la pizza con champagne, la alianza, bueno, el kirchnerismo, el macrismo, está todo muy cruzado por eso, y me gusta que sea así, porque lo pone en un contexto muy especial, ¿no? Porque uno, más allá de que te guste o no el artista, uno puede leer este libro y se puede ver la historia argentina, cómo fueron, digo, una historia de desastres, de circular de inflaciones y de guerras internas y de envidias, de odios, de bandos. Es muy loca la historia argentina también en ese contexto, pero creo que si bien no podía tampoco hacer mucho foco en eso, porque era la historia de Miguel, creo que acompaña bien el relato. Totalmente. Sí, y también pensaba, por ejemplo, en esto de ser un adelantado muchas veces, Miguel, a su tiempo, en los tópicos, ¿no? En la música también, por supuesto. Y ya hay un tema que a mí me conmueve mucho, que es Lola. Y Lola tiene una historia, que es el tema que abre Kriptonita, ¿no? Claro. Tiene una historia muy potente que Miguel también la cuenta. ¿Nos la querés compartir, Gustavo, un poco también? Porque, digo, ahí se habla también de la violencia doméstica, ¿no? Digo, aparece un transgénero, digo, es muy potente la historia, escrita hace tantos años, ¿no? Sí, Lola es una chica de Ciudad Juárez, México, que era abusada y violada por el padre, y en un momento se escapa de su casa y se pone a vivir en la calle y consigue que un travesti la cobije y le ayuda a hacer la denuncia y demás. Entonces Lola además era muy fanática de Miguel y escribe de puño y letra una carta contándole su historia, su drama. Y Miguel acababa de ser padre, acaba de tener a Juan, y la historia le pegó de tal manera que, bueno, inspiró a la canción Lola y terminó abriendo el disco Kriptonita, ¿no? Una historia de violencia increíble, ¿no? O sea, uno que es padre no puede concebir que pasen esas cosas, pero
bueno, creo que como canción que refleja la violencia de los grandes contra los niños, está muy bien reflejado, Lola, ¿no? Es contundente. Sí. Y cómo el artista, ¿no? Está siempre, o debería estar siempre en contacto con esa sensibilidad social, esas cosas que pasan, ¿no? Y por supuesto, también digo, después denunciarlo o ponerlo en el tapete con su elemento, ¿no? Que es la música en este caso, ¿no? Hay una historia parecida en Peace and Love, de una chica que es de El Salvador, que le escribe también a Miguel, que después de vivir años de guerras internas, le escribe una carta con Peace and Love escrito así como se pronuncia, ¿no? Y Sí, también, sí, bueno, sí. inspiró a todo un disco, inspiró a la canción Peace and Love también, que da nombre al disco de Miguel, ¿no? Siempre tuvo como esa permeabilidad hacia la gente que le escribe cosas, o lo que ve en la televisión, lo que escucha en la radio. Miguel es un tipo muy lector, muy informado de la realidad, sabe muchísimo de economía, de hecho estudió economía también, un personaje bastante excéntrico para lo que es el mundo del rock. Por eso, si vos me preguntás cómo encajaría Miguel en un mundillo donde se espera al rockero reventado, tirado, y es muy difícil de encuadrarlo. Por eso creo que, como debería ser, lo que habla por Miguel es su obra, ¿no? O sea, Uh-huh. y de eso no quedan dudas. Nombraste Peace and Love y para que no queden dudas, el disco tal vez rockerísimo, ¿no? Atravesado por un espíritu y un ambiente, un clima grunge, se podría decir también. Peace and Love es un disco maravilloso para mí, por lo menos. Bueno, es el disco maldito de Mateo, ¿no? Claro, en ese Claro, un disco momento maldito. Tal cual, tal estaba cual. Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains y todas esas bandas, y es el disco grunge de Miguel Mateo. Tiene unas canciones bellísimas. Miguel hoy en día te dice que dos de las tres mejores canciones que ha escrito en su vida están en ese disco, y es una espina que tiene clavada de que ese disco no se haya podido editar en Argentina. Sin embargo, ese disco le dio otros galardones, ¿no? Dentro de la industria musical argentina, solo hay dos artistas que firmaron con un sello extranjero. Uno es Carlos Gardel y el otro es Miguel Mateos, porque ese disco lo firmó Atlantic para su subsello Curve y salió en Estados Unidos. Uno lo conseguía en la Claro. Nueva, Tower Records, con la franjita arriba, tenía el código de barra, el nombre del artista, del disco, y acá no se editó nunca, ¿no? Y es un disco maravilloso, para mí es, no sé, uno de los dos o tres mejores discos que ha concebido Miguel. Gustavo, contame de Graciela, la guardiana de la memoria de Miguel, de alguna manera, que cierra tu libro, le diste también el espacio para el epílogo, la compañera de vida de tantísimas décadas, la madre de su hijo, también parte de la familia de Miguel Mateos en cuanto a lo musical. Hay que también agregar a Alejandro, a la batería histórico, y también el hijo que se está sumando últimamente, se ha sumado últimamente como músico. Pero hablame de Graciela, de esa guardiana de la memoria, como dice el libro también un poco, porque Miguel es un poco más de las sensaciones, también lo cuenta un poco ahí. En cambio, Graciela, vamos, se acuerda de los datos tal vez más duros, ¿no? Bueno, este libro tiene muchas aristas, o sea, la arista política, la arista musical, y hay una arista también que es una gran historia de amor. Claro. Uno imagina, pero ya no desde ahora, que ahora las relaciones son mucho más rápidas, desde siempre, estar 50 años al lado de la misma mujer, siendo una estrella de rock con giras de por medio, tentaciones todo el tiempo, éxito, fama, es muy complicado. Es complicado hasta para un verdulero, un carnicero o un periodista como nosotros estar 50 Claro, años al lado de una misma persona. Imagínate para una estrella de rock. Así que es una claro. historia de amor alucinante la de Miguel y Graciela, que queda muy bien reflejado en uno de los capítulos del libro, Mi amiga Graciela. Y bueno, ahí es donde cuento la historia de cómo se conocen y demás, pero es una historia de amor impresionante, utópica, te diría, ¿no? Claro, claro. ¿Y de Alejandro qué? Porque Alejandro también es el otro gran custodio, el hermano, que ha transcurrido todo el tiempo con él y que no solo se encarga de batir los parches, siendo uno de los extraordinarios bateristas que te diría hay en la historia del rock internacional, me animaría. Bueno, Alejandro es como el cable a tierra de Miguel, es como su secretario privado musical de alguna manera, ¿no? Buena definición. Es el que ayuda a armar las bandas, el contacto de Miguel con el exterior, es una persona de suma confianza, bueno, de hecho son socios, ¿no? Creo que tanto Graciela como Alejandro son dos personajes insulares en la carrera de Miguel. Y como bien él lo dice en el libro, él no hubiera llegado a ser el artista que fue y que es
si no hubiera tenido a su mujer al lado y su hermano atrás, ¿no? Así que para una persona de tanto éxito y nada, de tanta proyección, tener un tipo de confianza como su hermano, laburando con él es muy importante, ¿no? Además no es la historia de los hermanos ingleses tipo los Gallagher o los Kings, o los Davis de The Kings, que se agarraban todo el tiempo a trompadas, se peleaban, no. Estos son dos hermanos que se llevaban muy bien, ¿no? Una historia también muy loca, porque digo, trabajar durante tanto tiempo al lado de tu hermano es otra historia también, digo, ni siquiera una empresa puede conseguir eso. Así que hay muchas aristas en el libro que son como, nada, simpáticas y coloridas. El libro se llama El Jefe y uno inevitablemente se acuerda y piensa en el boss, en Bruce Springsteen, ¿no? ¿Trazaste, lo pensaste, algún paralelismo imaginario, algún hilo conductor entre ambas figuras? Y sí, y los hay, obviamente. Miguel es muy fanático de Springsteen. Oscar López cuenta que cuando se iba a los 80 a Estados Unidos traía los videos de Bruce Springsteen en VHS, ¿no? Traía singles, discos en vinilo, y lo ponía a escuchar a Miguel en su casa, a Bruce Springsteen, y ver los videos. Hay mucha conexión entre Bruce Springsteen y Miguel. Y yo creo que si Miguel no hubiera conocido a Bruce Springsteen, no hubiera sabido quién es Bruce Springsteen, hubiera llegado al mismo resultado, porque en ambos está esa cosa contestataria, de un tipo de barrio que te está contando la realidad desde otro punto de vista, pero a la vez son muy poéticos, ¿no? Y bueno, el de vos sí es una analogía que no se puede evitar, y bueno, y encima Miguel fue como el rockero latino más popular, ¿no? En su momento, entonces el jefe del rock en español, como lo titulaban los medios de prensa mexicanos especialmente. Así que se dieron un par de aristas. Me encantaba que el libro se llamase El Jefe, porque no le quería poner el nombre de alguna canción o de un disco, no quería caer en lo obvio. Y El Jefe me parecía muy, muy fuerte, aparte por lo que cuenta el libro, porque el libro no es un libro dadivoso. Si bien es una biografía autorizada, oficial, la premisa del libro era contar la verdad. Incluso hay muchos personajes que hablan en el libro que no hablan en algún momento bien de Miguel o de su relación con Miguel, claro, pero quería dejar eso, ¿no? No es un libro color de rosa. Es la historia de un rockero, con sus altos, sus bajos, sus contras, sus amigos, sus enemigos, sus idas y vueltas. Creo que en todo eso está condensado El Jefe aparte me gustan también los títulos cortos, ¿no? Y me parecía que El Jefe era contundente, sí. Gustavo Bove, periodista, escritor y autor de esta maravilla, El Jefe, la biografía de Miguel Mateos. Muchísimas gracias por este contacto con la agencia Paco Urondo. No, gracias a ustedes, les mando un abrazo gigante y bueno, nada, lean El Jefe, creo que sin lugar a dudas es mi mejor libro. Aparte, y bueno, estoy súper contento, la respuesta de la gente está siendo maravillosa también, en algunas provincias está agotado, creo que vamos a reimprimir para ahora, para Navidad, así que nada, toda alegría y bueno, contar con el apoyo del público también es maravilloso. Así que bueno, les mando un abrazo gigante y gracias por este contacto. Gracias, Gustavo. A ustedes. Chao.